Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso de lenguaje. Vamos a ver la literatura en el Renacimiento, haciendo un recorrido por un poco mapa que estamos tratando de elaborar sobre de dónde viene nuestra literatura y nuestra cultura occidental, entender un poco el contexto para poder entender los textos que vamos a leer posteriormente. En este caso, vamos a ver el contexto histórico y social del Renacimiento. El periodo del Renacimiento presenta algunos problemas al momento de definir su inicio cronológicamente. Sin embargo, muchos consideran que este periodo abarca desde el año 1350 hasta el siglo XVII. Hubo dos acontecimientos fundamentales que dieron inicio a esta época. El primero, la aparición de las primeras ciudades-estado, y el segundo, el protagonismo de Italia en la producción literaria. Si han visto los videos anteriores o pueden ir a ellos para mayor información, sabemos que en la Edad Media, antes del Renacimiento, toda la fuerza de trabajo y la sociedad estaba concentrada en lo rural, en el campo, en el trabajo de la tierra, y lo que hace el Renacimiento es pasar toda esa vida activa un poco a las ciudades, ¿no? Reunirla en las ciudades y así crear más concentración en estos lugares. Y otro elemento importante, pues el protagonismo de Italia en la producción literaria va a fomentar un cambio en las sociedades de Europa que veremos ya más adelante. En el siglo XIII y XIV hubo un gran crecimiento del comercio en las ciudades, lo que produjo que se mejorara la mercancía producida y que se consolidara un nuevo sistema ético en el que el interés por tener más ganancias predominaba, lo que produjo una nueva escala de valores estéticos. Antes, cuando había un sistema feudal, pues el vasallo solo trabajaba para su señor y ya, comía y tenía vivienda y no tenía una ganancia o un poder adquisitivo de esa forma. Cuando empezó a haber un crecimiento del comercio en las ciudades, hubo como una transformación del pensamiento social, se mejoró la mercancía, se dieron cuenta que vender mejor mercancía producía mejores ganancias, y producir más ganancias cambiaban los valores éticos de la sociedad, ya que no solo podía uno ser de un alto rango por ser noble como era antes, ¿no? Nacer privilegiado en una familia noble, sino que aparece una figura muy importante que es la del burgués. Entonces el burgués es este tipo de comerciante, banquero que empieza a ganar un papel en la sociedad importante, a tener dinero, y eso hace que tenga un reconocimiento, lo que hace que cambie la escala social y de valores estéticos, como veremos en la literatura. Pero también pues más adelante ya la nobleza no va a ser simplemente la que sea más importante, sino también esta nueva clase social que va a ser la burguesía. También entra un elemento importante que es la nueva concepción del mundo, con la fundación de las primeras universidades que se dio en la Edad Media, pero que cogió impulso, digamos, en el Renacimiento, surgieron pensadores importantes como Galileo Galilei y Nicolás Copérnico, que formularon nuevas explicaciones del mundo. La más importante, el descubrimiento de que nuestro universo no era geocéntrico. Entonces esto es un cambio importante porque antes se creía pues, que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, y se dieron cuenta que no, que esto no era así, que giraban alrededor del Sol, y esto hizo que un poco el hombre dejara ser el centro del universo, ¿no? Y pensáramos más allá de qué tanto sabíamos del mundo. Además, el descubrimiento de las Indias occidentales, ya aquí entramos nosotros, produjo que se cuestionara el papel del hombre en el universo, que se amplió la visión del mundo con estos dos hechos. También apareció un hecho importante que se llamó la Reforma. Se conoce así a la transformación ideológica que se dio en Alemania gracias a Martín Lutero, quien criticaba que la Iglesia recibiera beneficios económicos de sus creyentes a través de las indulgencias. Esto, por si no lo saben, antes la Iglesia, durante la Edad Media, uno podía comprar indulgencias, es decir, si cometía pecado o algún tipo de pecado, podía comprar, pagar una plata a un clérigo, a un obispo, alguien de un alto cargo de la iglesia, y él le daba como un papel que era una indulgencia
de acuerdo a los pecados que hubiera cometido. Entonces, otra parte de Europa dijo, no, esto no es así, no creemos, eso no está basado en la Biblia. Y entonces hubo una disputa entre esta concepción de la iglesia y las demás regiones europeas, especialmente entre España e Italia. Y de ahí fue que hubo como una separación y nació la religión cristiana protestante. Bueno, eso hizo que la iglesia perdiera cierto tipo de poder y que ya no se le diera tanta credibilidad a lo que hablaban ellos, como si era en la Edad Media, donde todo el sistema de creencias estaba basado en la religión. Esto es una ilustración, un grabado que hizo la Iglesia Católica Protestante, y lo que quería mostrar era como una crítica a esa empresa, ese elemento de como esa maquinaria de la iglesia donde se solicitaba dinero para poder ir al cielo y todos esos elementos. Es una crítica a ese sistema. Vamos a ver ahora qué pasó con el contexto literario. Primero hubo un gran elemento que apareció, que fue el humanismo, aquí con Francesco Petrarca, que fue un poeta italiano muy importante, y está relacionado con él. Y ¿en qué se caracterizaba esto del humanismo? Son estudios dignos del ser humano y se crearon por intelectuales que se dedicaron a traducir las obras griegas y al estudio de la gramática, retórica, poesía, historia y filosofía. Entonces los humanistas, hubo también un campo, aparte de ese nuevo despertar científico que se estaba dando a partir de los descubrimientos que ya vimos, también hubo otra contraparte que fueron como intelectuales que se preocuparon por rescatar toda esta tradición un poco del imperio griego, de sus escrituras. Por eso empezaron a traducir todas sus obras que de otra forma no hubieran llegado a nosotros, y empezaron a darle importancia un poco a elementos como la gramática, retórica, poesía, historia y filosofía, que se relacionaba con el hombre y con lo que debía ser el hombre, ¿no? De ahí que ahora llamamos ciencias humanas a muchos de estos carreras que estudian este tipo de pensamiento. Otro elemento que apareció en esta época fue el énfasis en la individualidad. Y al lado está Michel de Montaigne, que es un autor muy importante que introdujo un nuevo género a la literatura y que veremos ya más adelante. De este énfasis de la individualidad surge la idea de la relación entre un autor y su obra. Esto quiere decir que se distingue al sujeto como alguien que interpreta el mundo desde un punto de vista único e irrepetible. Antes, en la antigua Grecia, no se tenía ni siquiera el concepto de autor, no había de eso de que yo creaba una obra, ni mucho menos. En la Edad Media tampoco, todo estaba basado en un sistema de creencias religiosas y de lo que Dios me podía hablar a mí, pero no era yo un ser pensante, ¿no? Y en este periodo ya se hizo un énfasis de individualidad y se dijo, no, hay personas, sujeto que tiene un punto de vista y que puede expresarlo. Y un tercer elemento es el drama moderno, con William Shakespeare, que es un gran dramaturgo. Durante el Renacimiento se da paso a una nueva rama teatral, el drama. Se plantea como una combinación entre la tragedia y la comedia, que eran pues típicas de Grecia. Y esto se da, o su, digamos, mezcla se da en la medida en que se refleja la vida real con sus virtudes y vicios. Entonces ya no está ni por un lado la tragedia del noble, que se muestra su hazaña frente al destino y todo lo que le toca sufrir, ni la comedia donde se burla de la gente del común, pero que tampoco no tenía ni sufrimientos ni pensamientos trascendentales. Lo que se hace es entonces como mezclar estas dos y decir, mire, hay un hombre real en este mundo que así como tiene virtudes, tiene vicios, y se plasma esa idea de lo humano, ¿sí? Todos somos humanos.
Además, un elemento importante es que esta está escrita para un público variado, porque ya en esta época ya no solo se representa para la nobleza o se separa las representaciones entre nobleza y el pueblo en común, sino que al teatro asiste muchas de las clases sociales. Esto por la conexión que también dio la figura del burgués. Entonces, tiene un público más amplio. La poesía en esta época siguió el modelo de los grandes autores, en este caso me estoy refiriendo a toda la tradición latina y griega, aunque hubo algunas renovaciones. La más importante de ellas es el soneto, que ha llegado a nosotros desde esta época. Lo más importante del soneto es la musicalidad de sus formas y el sentido amoroso del mismo, que lo transformaron en un arte literario. En el ensayo se recoge en prosa el pensamiento personal de su autor sobre cualquier tema. Se dio en 1574 y se llamó así gracias a las obras de Montaigne, que tenían como sentido explorar el pensamiento. Entonces a Montaigne le debemos que se haya creado el ensayo, porque de ahí surge el sentido individual de poder expresar lo que uno piensa y ve del mundo subjetivamente. Y por último está la prosa doctrinal, que tenía como propósito tratar sobre las leyes, principios abstractos e ideas que rigen el gobierno como tratados políticos de la época. En este caso un poco se separa del ensayo y de la obra subjetiva, sino que trata de ver y explorar los niveles desde la política y el Estado, y un ejemplo de esto es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que es más como un tratado político. Espero que este video les haya servido, que haya abierto un poco el panorama de lo que fue el Renacimiento y cómo llegaron a nosotros muchas de las obras y de dónde surgieron, y espero que nos podamos escuchar en una próxima cápsula.